esta tecnología, qué tipo de producto podemos tener de esta tecnología y cuáles serían los alcances de los mismos. Cualquier consulta la vemos al final, entonces. Todos pueden ver la presentación, espero que sí. También mencionarles que Ana mi compañera estará a cargo del chat. Ella va a estar a cargo de verificar algún mensaje que ustedes estén dejando. Básicamente, Deep Learning es una tecnología, como lo mencionaba, de algoritmos de inteligencia artificial. Su derivación realmente se divide en dos ramas. Es DeepinView y DeepinMind. Son dos aplicaciones donde, como lo vemos acá, el View es en aplicación con cámaras. En otras palabras, son analíticas. Y DeepinMind, al final, cumple con las mismas condiciones de la cámara, pero lo hace a través del grabador, a través de la unidad. Por favor, mantener el micrófono en silencio para que los demás asistentes puedan escuchar. Entonces, ¿qué ventajas tenemos cuando usamos DeepinView? Básicamente, a diferencia de sistemas convencionales, podemos mitigar un poco lo que es el tema de falsas alarmas. Todo esto se va a ver reflejado en lo que son ese tema económico, en tiempo. ¿Por qué? Porque esta tecnología permite a nosotros administrar y disminuir las falsas alarmas que normalmente un sistema convencional no lo hace. Y DeepinMind corresponde al mismo tipo de aplicación de las cámaras, pero lo hace la unidad de grabación. Ya vamos a ver más detalles de ambos. Lo importante es que ustedes entiendan que la tecnología de Deep Learning se divide en estos dos. DeepinView en la parte de cámaras y DeepinMind en lo que corresponde a unidades de grabación. Algo importante a mencionar, no es cualquier modelo que cumple con este algoritmo. Vamos a ver cuáles, en este caso, un producto en específico, sí cumplen, y otro tipo de algoritmos que podemos encontrar en la tecnología de lo que es Hikvision. Deep Learning ya lo está usando Hikvision desde mucho tiempo hacia acá. Vamos a hablar de algunos en específicos. Les menciono, por ejemplo, mapa de calor, es tecnología Deep Learning, análisis de cola, en aplicaciones, por ejemplo, donde tenemos una región determinada, hay cierta cantidad de personas haciendo fila, y esto claramente va a representar un tiempo estimado de las personas haciendo fila y cantidad de personas. También está la tecnología en la parte de conteo de personas, cámaras para múltiples aplicaciones. Vamos a ver al detalle cuáles o qué tipo de aplicaciones. Cámaras o unidades de grabación con aplicaciones de protección de perímetro. Nos permite a nosotros mitigar y eliminar las falsas alarmas. Puede distinguir entre un ser humano y un vehículo o entre ambos, a diferencia de la tecnología que actualmente hemos visto, donde, por ejemplo, si tenemos un cruce de línea, una intrusión de región, un área en específico, cualquier persona, objeto, animal que pase lo va a detectar como una alarma. Con esta tecnología, él sabe si es un humano o si es un vehículo o si quiere ambos en este caso. También parte de la tecnología de Deep Learning está el tema de reconocimiento de placas, tecnología con cámaras que reconocen placas, que nos permiten a nosotros tener una lista negra, una lista blanca, tener un control de quién ingresa y quién sale del sitio, permitir aperturas y cierres de algunos sitios en específico basado en la tecnología que utiliza la cámara. Y por último, también para mencionar el tema de tecnología Deep Learning de captura de rostros y reconocimiento de rostros. Quiero que eso sí les quede claro cuál es la diferencia entre captura de rostro y reconocimiento de rostros. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente, la cámara de captura de rostros, como tal lo menciona, tiene la capacidad de capturar cierta cantidad de rostros en una determinada área y una determinada cantidad de personas. Pero eso es lo que hace la cámara. Eso es lo que haría la cámara, nada más captura rostros. Reconocimiento de rostros usa la tecnología de captura de rostros más un algoritmo que le permite comparar. Por ejemplo, tengo dos rostros, ingresa la persona y yo puedo hacer con una base de datos que va generándose tanto en la unidad de grabación como en la cámara, una comparación. Esa comparación estamos hablando que es qué tipo de género, si masculino o femenino, algunas características, por ejemplo, si es joven, es adulto, si es niño, todo ese tipo de formulario que le puede mostrar el equipo lo podemos llevar a cabo con esta función y básicamente le permite a usted generar una comparación de si una persona qué tanto parentesco tiene esta imagen con esta otra imagen, para poner un ejemplo, o rostro con rostro. Ya vamos a ver básicamente para qué funciona, pero son como algunas de las funciones de Deep Learning que ustedes ya lo han estado viendo en productos de Hikvision, pero tal vez desconocían que esta es la tecnología realmente, el algoritmo que se utiliza para este tipo de aplicaciones.
Basado en lo mencionado, vamos a hablar de TeamView, la cámara serie 7. Quiero que ustedes vean un poquito qué tipo de cámaras pueden obtener ustedes bajo este tipo de algoritmo y cuáles serían las condiciones o características básicas y fundamentales para este tipo de aplicación. Además, importante que ustedes puedan ver cómo sería una arquitectura típica bajo alguna solución que ustedes vayan a tener. Espero que todos estén escuchando bien. Ana, no sé si tiene algún comentario por ahí. De momento no, William, muchas gracias. Yo estoy pendiente del chat. Igual queda recalcarles de dejar sus micrófonos en silencio. Yo igual estoy muy pendiente. Sigue, Gracias, tranqui. Ana. Muy amable. Entonces, tomándolo en referencia a lo que mencioné del algoritmo, parte de la línea de la serie 7, una línea de cámaras, el contenido que tenemos a visualizar o a ver en este caso es descripción general del producto, las características principales, qué funciones de algoritmo Deep Learning soportan este tipo de cámaras, por ejemplo, captura de rostro y protección perimetral, análisis de cola o de fila que mencionaba al inicio, y lo correspondiente a reconocimiento de placas. Algo importante a mencionar en resumen de lo que es reconocimiento de placas, el algoritmo funciona diferente en cada país, entonces no puedo decirles a ustedes que es efectivo el mismo algoritmo de un país con el del otro. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a adquirir este tipo de productos, tienen que solicitar el algoritmo que corresponda a su país. Como descripción general de la serie 7 tenemos este tipo de cámaras tipo box o caja para interiores, tipo domo para interiores, tipo domo para exteriores y tipo bala para exteriores. Resoluciones que podemos alcanzar perfectamente con este tipo de solución, cámaras desde 2 megapíxeles, 4 megapíxeles y 8 megapíxeles, como lo menciona acá, en el tercer dígito. Características que podemos obtener en estas cámaras. Ya les mencionaba captura de rostros, les estoy mencionando protección perimetral y además, aparte de estos dos algoritmos, soporta análisis de flujo. Y algunas de las características importantes mencionar, bueno, el tema del lente de las cámaras en tipo box no viene el lente claramente, por eso hay que ver la ficha técnica del producto. Y en los demás cámaras que mencionaba, domo interior-exterior y tipo bala exterior, tenemos lentes de 2.8 a 12 milímetros y de 8 a 32 milímetros. Importante que les menciono acá, la selección de estas cámaras va a depender también de qué tipo de infraestructura tengan en sitio, qué quieren ustedes en este caso capturar, cuáles son los límites del área que ustedes quieren cubrir. Todo ese tipo de análisis se debe hacer basado en el proyecto. De hecho, que para poder utilizar este tipo de aplicaciones se debe hacer un previo estudio del proyecto y obviamente obtener toda la información necesaria para poder darles una solución. También importante, hay cámaras que solo tienen un algoritmo, en este caso la cámara tipo domo interior. Este modelo en específico solo soporta análisis de flujo. Entonces, básicamente, basado en lo que les hago ver, al final ustedes podrían solucionar una cámara con múltiples algoritmos o bien basado en el algoritmo que ustedes necesiten. Y tenemos estos otros modelos en tipo bala exterior y tipo caja interior, que son para reconocimiento de placas. Entonces, esta es la gama de productos que el día de hoy quería mostrar para lo que son los algoritmos que vengo hablando. Hay otras cámaras de serie 8 y otros tipos de modelos que vamos a ver a futuro, pero básicamente es lo que quiero que ustedes vean para que puedan analizar cómo funciona el algoritmo, cuáles serían los alcances de este tipo de producto y en dónde lo podemos utilizar, porque realmente no hay una restricción de un proyecto pequeño, mediano, grande. Se puede utilizar en los tres tipos de proyectos, por decirlo así. Características principales de esta serie. Soporta, por ejemplo, 4 megapíxeles perfectamente, una función Darkfire que ya la vamos a ver, soporta ganancia a 140 decibeles de amplio rango dinámico para aplicaciones de mucha luz de fondo. Vamos a ver también una imagen a qué se refiere esto. Soporta un formato de compresión y de codificación H.265 Plus, propiedad de Hikvision. Ventajas que tiene este tipo de formato de compresión: les permite a ustedes ahorrar hasta un 85% de espacio en el disco duro. Tiene esta aplicación Small Streaming, que son para aplicaciones donde tenemos problemas en la red, donde definitivamente hay muchos datos e información que se está utilizando en la red.
Para no sobresaturar la red o que se caiga el sistema, las cámaras se pueden acondicionar a los fallos que normalmente se presentan en las redes. ¿Por qué fallos en las redes? Porque muchas veces utilizamos redes que no son para circuito cerrado de televisión, todo mezclado con circuito cerrado de televisión. Entonces, tendemos a sobresaturar toda la red o los equipos activos. También importante mencionar que podemos alcanzar con esta tecnología Serie 7 imágenes de Ultra HD o 4K. Hablemos de 8 megapíxeles que le mencionaba inicialmente. Y metadata es una ventaja que tienen estas cámaras. Esta información de metadata está enfocada en el algoritmo o las funciones que realiza la cámara. ¿Qué tipo de funciones de algoritmos que mencionaba? Protección perimetral y, por ejemplo, captura de rostros. Esta metadata o este tipo de cámara permite que, basado en estas características de la cámara, se puede integrar a otros sistemas, otras plataformas de terceros, a través de un profesional encargado en una parte de integración. Siempre va a haber un profesional que tenga que hacer este tipo de integración o que conozca del tema. Por ejemplo, acá vemos la función Darkfire que les mencionaba a ustedes, en cámaras de 4 megapíxeles y 2 megapíxeles, cómo realmente nosotros podemos alcanzar mayor detalles en ambientes muy oscuros. Veas un caso Darkfire a 4 megapíxeles, 2 megapíxeles, pero ¿qué pasaría si es una cámara normal o con esta tecnología? Realmente la imagen no es muy clara o la cantidad de información que ustedes puedan obtener de la imagen no la esperan. Entonces, vengo mencionando algunas de las funciones o características, que en este caso es Darkfire en la parte de video. Blackfire, que también mencionaba, rango dinámico amplio para este tipo de tecnología. Ventajas, por ejemplo, cuando tenemos sitios con mucha luz de fondo. Básicamente, vea cuando tenemos activado Blackfire, cómo podemos ver detalles en la parte externa y interna del sitio, del área, tanto para 4 megapíxeles como 2 megapíxeles. Gran ventaja que podemos utilizar este tipo de cámaras. Se me ocurren muchas, pero podemos poner, por ejemplo, el acceso a un banco, sea estatal, privado, como fuera el caso. Realmente este tipo de información no se vería o no se capturaría en imagen, pero con este tipo de tecnología sí lo podemos llevar a cabo. Entonces, es importante que puedan ver que aparte de las funciones de algoritmos de la serie 7, por ejemplo, tenemos esas otras funciones que hacen que la verdad la aplicación sea muy factible para diferentes proyectos pequeños, medianos y grandes. Otro punto importante, ¿qué hacemos o qué podemos obtener de una imagen a Ultra HD a 4K? ¿Qué ventajas podríamos obtener? Vean un ejemplo a una distancia de 12 metros, un lente focal con su apertura a 12 milímetros. Podemos tener mayor información de la placa del vehículo. Aunque la imagen inicialmente se ve idéntica, realmente la cantidad de píxeles efectivos que componen esta imagen es mucho más extensa que la que está del lado izquierdo y básicamente podemos tener más información de una placa. Estas cámaras realmente su funcionalidad en parqueos, por ejemplo, es bastante amplio. Entonces es un ejemplo donde podríamos aplicar este tipo de tecnología y la ventaja de que tiene la serie 7. Como les mencionaba, ya les hacía una mención. Vea lo que nosotros podemos obtener una imagen de 4K. La misma cantidad de información que podemos obtener en una imagen de 2 megapíxeles, una parte, una sección de esta área, la podríamos obtener con una imagen de 4K. Bastante información que nosotros podemos obtener de una imagen a 4K Ultra HD, para poner un ejemplo, llámese 8 megapíxeles perfectamente. Vean, por ejemplo, del lado derecho una cámara a 4K Ultra HD a 25 cuadros por segundo. Ventajas del producto, que podemos obtener una imagen o video a 25 cuadros por segundo. Son parte de las ventajas que tiene el producto al alcanzar bastante cuadros por segundo en una imagen de alta resolución. Mencionaba la función Spot Streaming. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una red muy saturada? Cuando estamos utilizando la red para no solo circuitos cerrados de televisión, sino para todos los equipos de redes que componen, por ejemplo, unas oficinas, bibliotecas, universidades y demás. Vea lo que normalmente pasa. Hay un retraso de la imagen. Por eso esta tecnología le permite a ustedes que la cámara se acondiciona a la red y utiliza menor consumo en kilobits por segundo en la red, permitiéndoles imágenes más fluidas.
Vea, por ejemplo, un caso acá. Que le podemos ver que el consumo es muy bajo. ¿Qué pasaría si tuviéramos una cámara ordinaria o básica a 1920 por 1080? Realmente va a generar muchos retrasos, no se refresca la imagen, hay pérdida de información. Son ventajas que tiene la tecnología de la serie 7, las funciones, que las pérdidas de paquetes son menos del 2%, comparado a otras cámaras, otros fabricantes, por decir algo. Entonces, son parte de las ventajas que ustedes puedan tener de este tipo de tecnología en alcance y funciones de la cámara. Algo importante a mencionar y que es un tema de día a día, el tema correspondiente a la seguridad de las redes. Actualmente, Hikvision en esta cámara, por ejemplo, para mencionar esto en específico, cumple con esta tecnología estándar federal de procesamiento de información, el FIPS 140-2. Pueden ingresar a las páginas web, internet, investigar un poquito más del tema, pero cumplen con este tipo de certificaciones. Y actualmente está trabajando en una certificación de criterios comunes que habilita que la cámara también tiene más alcances en certificaciones en la parte de seguridad, algo que actualmente perjudica a muchas marcas y que es del día a día el tema de seguridad. ¿Por qué? Porque utilizan protocolos de comunicación TCP/IP, porque sigue siendo un tema de, aunque sean cámaras, sigue utilizando tecnología de red, entonces es parte de cómo proteger la información. Metadatos, por ejemplo, vea este algoritmo de cruce de línea. Esta cámara con su algoritmo puede identificar diferentes cuerpos. Entonces, esta información o este tipo de algoritmo, llámese intrusión de región, que se ve por acá, ingresar a un área específico que esté demarcada, cruce de línea, región de salida, lectura de placas, análisis de flujo, lo que mencionaba cuando tenemos mucha cantidad de personas haciendo fila, que la respuesta es lenta, que necesitamos generar estadísticas para ver cómo corregimos esto en la parte de atención al cliente, y captura esta información o estos algoritmos que utilizan estas cámaras les permite a través de metadata o los metadatos en este caso le permite hacer integraciones con terceros. Yo les mencionaba y les dejaba claros que siempre tiene que haber un profesional a cargo en la parte de integración. Esto no es tan sencillo, pero el que conoce mucho integración y todo lo demás, esto se le facilita. La verdad que no es un tema complicado para ellos. Pero esta serie lo permite, basados en protocolos de comunicación con ONBIF y SAPI. Entonces, para que ustedes vayan conociendo un poquito de los alcances y las ventajas de este producto y de lo que es el algoritmo. Dejando de lado las funciones, características, alcances del hardware, ¿qué pasa con las funciones de algorítmicas? Captura facial o protección perimetral. Aquí está la lista nuevamente, la que mencionaba, de las cámaras que soportan lo que corresponde a la parte de captura de rostros y la parte de perimetral. Algo importante a mencionar es que aparte de las características que ya les mencionaba y que al principio lo dije, ¿qué pasa con la cámara tipo box o tipo caja? Utiliza lentes cuadrifocales, lentes fijos, en este caso serían lentes que se compran por separado, que se incluyen por separado, basado en la necesidad que tenga el proyecto. Y en las domos que mencionaba, por ejemplo, esta tiene protección IK10, protección antivandálica. Esta, por ejemplo, tiene aplicación IP67 contra agua y polvo en lugares donde definitivamente hay constante agua o llueve mucho o pasa constantemente mojada. También tienen calefacción en caso de lugares que son muy fríos para generar una temperatura apropiada en la cámara para que no se genere ningún tipo de condensación en lo posible. Y también estas características las cumplen las cámaras tipo bullet o bala. Acá, por ejemplo, ¿qué pasa con las cámaras que yo les mencionaba? Con captura de rostros. Ventajas que tiene. Capacidad de capturar hasta 30 imágenes o rostros, perdón, por segundo, perfectamente como lo están viendo acá. Podemos hacer hasta un registro de 30 rostros y captura simultáneamente. Importante mencionar, ¿qué más podría hacer yo con esta cámara? Si solo me está capturando rostros.
Como mencionaba al inicio, la ventaja de esta cámara es que captura los rostros, cierta cantidad de rostros, 30 rostros, por ejemplo, pero ustedes también, si quieren sacar reconocimiento de rostro, aunque la cámara no sea reconocimiento de rostros, existen unidades de grabación que les permiten a ustedes esto. Capturar los rostros y la unidad de grabación se encarga de hacer la comparación de los rostros. Cuando hablamos de esto es, selecciono una imagen, resulta que saqué mi celular, cargué la imagen al grabador y le digo, necesito que me compare esta imagen que tenía yo en mi celular con el registro que usted tenga de rostros. El grabador automáticamente va a comenzar a buscar hasta que hace una comparación y le dice a ustedes, tengo un 98% de parentesco, 95%, 90%, es hombre, es mujer, es joven, es adulto, es niño. Todo ese tipo de búsquedas y comparaciones las hace la unidad de grabación. Entonces aquí es donde se vuelve interesante por qué utilizar este tipo de algoritmo que le permite a ustedes hacer búsquedas más rápidas, menos complejas y que al final es un tema de ahorro de tiempo y demás. Ventajas de este tipo de cámaras. Ya se han hecho las pruebas que captura rostros a un ángulo vertical de 45 a menos 45, de 65 a menos 65 en tema horizontal, imágenes más claras y más detalladas en el tema de calidad. Y algo importante es que en algunos de los casos, aunque utilicen algo para cubrir la boca como tal, también se puede hacer la captura de rostros. Al final lo que hace es tomar medidas de la simetría del rostro, separaciones entre cejas, dimensiones realmente del rostro. Aplicaciones son muchas, realmente menciono algunas acá, pero aplicaciones son muchas. Todo lo que corresponde a tipo de acceso en lugares de alta prioridad, lugares donde no debería haber cualquier persona ingresando, ahí la pueden utilizar o para llevar un control. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un estadio para fútbol o que fuera el caso o para algún tipo de evento? Ahí podríamos llevar un registro de todos los rostros que ingresan y en algún momento, si pasara algo en específico, podríamos hacer una búsqueda de ese rostro y comparar y ver en qué partes del video o estados de tiempo estuvo la persona haciendo lo que fuera el caso. Aplicaciones en carreteras, aplicaciones en llámese migración, acceso en aeropuertos. Como les digo, las aplicaciones son muchas, pero lo importante es que ustedes entiendan que captura el rostro solo, captura como tal los rostros, y podemos utilizar esa función con una unidad de grabación para lo que les mencionaba, búsqueda inteligente, comparación de género, y características de la persona, o en este caso la comparación. ¿Qué pasa con protección perimetral? Ya estoy mencionando el segundo algoritmo que soporta la cámara. Básicamente, soporta funciones o aplicaciones para región de salida, para regiones de entrada, soporta cruce de línea, lo vemos por acá, o soporta intrusión de región. Pero tiene una particularidad este algoritmo, no me va a generar tantas falsas alarmas. ¿Por qué? Porque como bien les mencionaba al inicio de la presentación, al final el algoritmo puede saber si es una persona o es un vehículo, o si usted quiere que se den ambos. Pero son parte de las ventajas que podemos eliminar por completo un animal de cierta cantidad de peso, una rama de un árbol, cualquier objeto que se vaya a atravesar, por decirlo así, en el área o ingresar en el área, cruzar la línea. Vean, por ejemplo, acá en la imagen, el lado izquierdo, le estamos diciendo en la imagen del lado de arriba que yo no necesito que discrimine un vehículo, por ejemplo. Arriba sí detecta que es un humano o que yo lo quiera discriminar. Digamos, son partes de las ventajas que tiene la tecnología, que usted puede activar solo por personas o solo por vehículos. O si fuera el caso, si configuran, pueden que sean ambos. Entonces, realmente es muy abierto, el algoritmo es muy abierto. Son parte de las ventajas de un algoritmo que recientemente se está utilizando y que es mucho más avanzado a lo que nosotros normalmente de tiempo para acá veníamos viendo. Entonces, lo que yo quería ver que aquí se pueden eliminar falsas alarmas y que básicamente en un tema de búsqueda usted podría eliminar falsas alarmas y decir, quiero que se concentre en la búsqueda de una sola persona, no me interesa el vehículo, solo este tipo de persona y podemos hacer búsquedas un poco más, digamos que complejas por el algoritmo, pero realmente lo hacen los equipos. Acá el video no está corriendo.
Pero básicamente en este video se puede mostrar, o se mostraba en este caso, que él puede eliminar por completo si son vehículos o son humanos. Ustedes lo configuran como cruce línea y le dice, yo solo quiero que me detecte cuando son cruces de vehículos, por ejemplo, y las personas o los peatones que andan por los alrededores no me los contabilice o no me genere falsas alarmas. Eso también lo pueden hacer. Que pasa en un parqueo de tal hora a tal hora, que yo diga, de tal hora a tal hora, no necesito que haya ni un solo vehículo en el parqueo, que no haya ingreso como tal. Aquí usted te marca la línea, se coloca la línea, se genera el cruce perimetral y al final, aunque hayan personas en movimiento, no me va a generar falsas alarmas. ¿Qué pasa cuando tenemos muchas falsas alarmas? Como cliente final es un poco complicado estar en esto siempre. O bien, para mencionar un ejemplo, al final estar mandando a una persona a verificar qué está pasando en sitio o en campo se vuelve un poco costoso. Entonces, son muchas ventajas de utilizar este tipo de algoritmos y este tipo de cámaras para que ustedes evalúen también la tecnología y para que en este caso tengan idea de todo lo que pueden hacer ustedes con este tipo de tecnología. Protección perimetral es muy abierto, retail, prisiones. ¿Qué pasa si yo puedo marcar una línea? Perdón, que pueda marcar una línea y que de tal hora a tal hora no pueda pasar ni una sola persona, cruzar esa línea. La verdad que se serviría de mucho para estar al tanto de algún tipo de alarma si alguna persona quiere escapar. Hospitales también para accesos, para restringir accesos o salidas de ciertas áreas, aparte de bancos, producto en general, tiendas, todo lo que son campus universitarios, escuelas o demás. Todo ese tipo de aplicación las pueden utilizar ustedes este tipo de cámaras de protección perimetral. Importante, esto realmente ya lo hacen las cámaras, entonces una ventaja en la configuración. Lo único que tienen que tomar en cuenta es que si van a utilizar este tipo de cámaras, tienen que utilizar una unidad de grabación que les permita a usted gestionar y administrar el algoritmo. No es que el grabador lo va a hacer, pero tiene que administrar. Ahora bien, si quieren utilizar solo la cámara, pues se le coloca una tarjeta micro SD y se hace la configuración de cuánto espacio requieren ustedes o si van a almacenar una semana y se le configuran todos los parámetros de la parte perimetral y como bien mencionaban, la parte de captura de rostros. Lo que es análisis de flujos, realmente en la cola o de fila como tal, ventaja es que dependiendo de la cámara soporta hasta 3 regiones de detección, soporta hasta máximo 64 personas en regiones de detección, de fila, soporta sea Darkfire o sea Lagfire y soporta integración abierta. ¿Por qué integración abierta? Por lo que le mencionaba, la tecnología que permite integrarse a terceros a través de un profesional a cargo de este tipo de integraciones. Y estas cámaras en aplicaciones muy abiertas, llámese en áreas de comida o en algún lado en específico, tiendas o demás, tienen protección antivandálica y K10, entonces también se le saca bien buen provecho para que no vaya a generar que la vayan a dañar. Vean, por ejemplo, la imagen que se muestra acá, el video que se muestra acá. Esas son regiones donde ustedes pueden identificar, él puede observar cuántas personas están en la región y cuánto tiempo se demora haciendo fila, por ejemplo. Si me preguntan a mí, aquí es una aplicación en cocina, pero a ustedes se les puede ocurrir un montón de aplicaciones donde la cámara funciona bastante bien. Para poner un ejemplo, ¿qué pasa en un sitio donde hay algún evento y quieren realmente saber si la puerta de acceso y la hora que determinaron para dejar entrar a las personas es la correcta? Puede ser a que haya una acumulación, una fila extensa y no esté avanzando. Todo este tipo de estadísticas e información ustedes las pueden obtener de estas cámaras. Tal vez no he mencionado mucho lo que es el software, cuál se recomienda para este tipo de estadísticas, pero básicamente se recomienda HiCentral, un software licenciado de Hikvision, que nos permite a nosotros tener mayor cantidad de gráficas personalizadas y mayor cantidad de información que ustedes pueden trabajar con un profesional dedicado a este tipo de funciones en la parte de estadísticas y generar reportes un poco más personalizados. Entonces, HiCentral la verdad que funciona bastante bien y es el recomendado. Vean ese otro ejemplo, por ejemplo acá. Región 1, región 2, cuántas personas habían en cada región y cuánto es el tiempo de espera y el intervalo de alarma. ¿A qué se refiere el intervalo de alarma? Yo puedo establecer un tiempo de espera, pero cada cierto tiempo, si ese tiempo de espera se mantiene, el intervalo de alarma va a estar mandando una alarma al administrador o la persona que administre el sistema. Ventajas, pueden ir a verificar qué está pasando, por qué están durando tanto en atender a las personas.
son tipo de funciones algorítmicas que se pueden utilizar. Esto es un ejemplo en una cocina, pero como bien mencionaba, aplicaciones son muchas y ahí es donde ustedes pueden sacar bastante provecho de esta tecnología. Algo importante que vengo hablando de que inició el webinar. ¿Qué pasa con los proyectos? Selecciono nada más la cámara, esa no funciona. ¿Qué información yo requiero para poder llevar a cabo un proyecto? Básicamente, y lo que uno siempre solicita es muchos detalles de lo que realmente ustedes quieren hacer y cuál sería el alcance del proyecto. Porque los algoritmos son muchos, yo mencioné muchos algoritmos, resumí en 3 algoritmos, en análisis de cola de fila, en lectura de placas, en captura de rostros, pero básicamente es analizar, ver la información que ustedes ahorita están acá pues observando y sacar un análisis de qué realmente quieren ustedes en el proyecto para nosotros poder guiarlos como Incomex en la parte de seguridad con los diferentes proyectos. ¿Por qué? Porque la configuración y todo el tema de cómo dar la solución no es tan complejo, pero se vuelve complejo cuando la información realmente no es tan completa. Entonces, es para que ustedes analicen realmente que tiene mucho alcance este tipo de producto. Aquí nada más está identificando cuántos hay en la región 12, qué pasa con la región 1 o la 2. Realmente son muy pocas personas que estuvieron en la otra región. ¿A qué se debe? También podrían ustedes hacer un análisis y decirles a los locatarios, a las personas que brindan la comida en diferentes puntos, que pueden hacer un análisis por qué ese punto genera mayor cantidad de flujo de personas, a qué se debe. Todo ese tipo de estadísticas la pueden generar ustedes con HighCentral y como bien mencionaba, es personalizado y les permite a ustedes exportar información, por ejemplo, en tablas de Excel, para los que aman mucho el tema de estadísticas. Como resumen, como les digo, se recomienda definitivamente utilizar HighCentral. Vea la cantidad de gráficas que pueden hacer ustedes por región, por tiempo, por fila, por horas picos. Todo este tipo de comparaciones de región, multinivel, el comportamiento que ha tenido, la cantidad de flujo de personas, todo esto lo llevan ustedes a cargo con HighCentral. Yo lo recomiendo porque realmente es el ideal para este tipo de aplicaciones, donde se puede hacer análisis de tiempo de cola y análisis de estado de cola. ¿A qué se debe el tiempo y realmente cómo se ha estado comportando estadísticamente el flujo? Recomendaciones para que lo utilicen. Siempre va a ser recomendado HighCentral para que estén enterados de que está también disponibles para ustedes este tipo de tecnología y software. Comercios, la parte minorista, todos supermercados. Vea las filas que se pueden generar en un tipo de este tipo de ambientes. Creo que a todos nos ha pasado que tenemos que esperar para que nos atiendan. ¿A qué se debe? ¿Por qué siempre lo mismo? Nadie está administrando como debe ser. ¿Quién está bajo el control de lo que está sucediendo? Este tipo de cosas lo pueden hacer ustedes con una cámara y con el software de integración o con la unidad de grabación que también lo puede hacer. ¿Por qué dura un aeropuerto atendiéndolo tanto? ¿A qué se debe? Todo ese tipo de análisis lo pueden hacer las cámaras también. Y otro tipo de aplicaciones como productos o hasta cuando ustedes ingresan a un hotel, toda la espera que tiene que hacer en el lobby o bien en el banco. ¿Qué pasa? ¿Por qué duran tanto los cajeros en atender a las personas? Toda esta tecnología está disponible para que ustedes las puedan, en este caso, comercializar o tomar como opciones en la parte de proyectos. Lectura de placas, básicamente importante mencionar, estas cámaras soportan grado de protección antivandálico IK10, es el grado más alto. De diferencia de las dos, por ejemplo, esta soporta grado de protección un poco más para ambientes con más lluvia y lo que es polvo. Por eso la razón de esta cámara es utilizar este tipo de carcasas que las protegen. Y algo importante que no menciono acá, dependiendo del modelo, las velocidades superan hasta los 120 kilómetros por hora perfectamente. Y dependiendo de la cámara que ustedes vayan a seleccionar, también soporta para un carril, 2 carriles, o depende de la cámara, hasta 4 carriles, podrían ustedes monitorear el tema de placas. Lo importante acá es mencionar que el comportamiento es diferente en todos los países. No podría decirle a ustedes que la cámara le va a funcionar perfectamente. Una cámara, llámese, no sé, Costa Rica, la va a funcionar en Guatemala, El Salvador. Realmente cada cámara solicitada para cada país se les entrega a ustedes el algoritmo que corresponda con la actualización que corresponda. Un punto importante es el tema de la utilización de las cámaras. La forma correcta siempre es, lo ideal es frontal, que esté lo más posible con un ángulo muy cerca o frontal del vehículo, la motocicleta, por este caso. Pero no caer en el error de
pasos peatonales, también las ropas. Si una persona está pasando por el frente de la cámara y tiene una rotulación en su camiseta, por ejemplo, también puede detectar esa información cerca de la carretera como tal, o otros vehículos que entren, pasen por la carretera y generen algún tipo de información, un anuncio como tal. Todo este tipo de cosas normalmente les puede afectar a la cámara. Por eso es importante considerar la ubicación perfecta, pueden ver la altura, el ancho, todo lo que es lo que corresponde a la instalación y el correcto momento de instalación como tal viene en los manuales técnicos. Ahí se les recomienda a ustedes a qué altura, qué distancia, cuánta separación, cuál es el lente óptimo para un espacio de un carril de tanto de ancho, cuál es la altura óptima, qué pasa si lo vamos a utilizar en carreteras, se puede colocar a qué altura en un poste, todo ese tipo de cosas también las tienen que evaluar porque si no la cámara le va a generar muchos problemas. Realmente la cámara, cuando el vehículo va en retroceso, el porcentaje de error puede ser menor al 5% y de frente menor al 2%. Como dice acá, la captura normalmente es del 98%. 98% de la información de la placa la reconoce. Sí es importante la complejidad de las placas. Hay placas de todo tipo y puede ser que algún tipo de placa definitivamente todavía no esté el algoritmo funcionando al 100% para ese tipo de placa. Por eso las consultas siempre lo deben de hacer. Este es el tipo de placa, estas son las características, su cámara funciona bastante bien. Y algo importante a mencionar acá también es cómo funciona una cámara de lectura de placas. Realmente los caracteres de la placa los copia en su base de datos y si usted tiene una base de datos ya creada, los compara y ahí es donde, por ejemplo, podría dar un acceso o una salida para liberar una pluma o una barrera vehicular. Son ejemplos de aplicaciones que siempre se va a hacer en análisis del proyecto. Por eso las alturas, dimensiones y lo que vayan ustedes a cubrir en este caso nos permiten a nosotros poder tomar una buena decisión, solución en cuanto a qué tipo de cámara, qué características, qué tipo de lente y la ubicación o altura y la parte de instalación. Y algo importante, las cámaras también son personalizables. Algunas cámaras las pueden pedir con NEMA 4X. Para los que no han escuchado, NEMA 4 es 4X es protección contra agua y polvo, pero es una aplicación más de normativa americana, Norteamérica. Si ustedes ven, por ejemplo, IP67, IP68 y demás, es normativa más de tipo europea. Entonces, ustedes pueden solicitar, dependiendo del tipo de modelo, solicitar la que tenga normativa o característica NEMA 4X. Y en caso de que ustedes requieran la cámara con una personalización de WIGAN, también lo pueden hacer. ¿Qué será WIGAN? ¿Por qué menciono esto? WIGAN es un protocolo de interfase de conexión y comunicación que le permite a ustedes poder, por ejemplo, enviar esta información por WIGAN a un panel y el panel recibe como si fuera una lectora de tarjeta, recibe la información y hace la apertura. Eso también lo pueden hacer. Aplicaciones son muchas, centros de negocios, todo lo que son salidas y entradas, si fuera el caso, estacionamientos, caminos en pueblos, en ciudades pequeñas y carreteras en ciudades ya de altas dimensiones. También ustedes pueden utilizar este tipo de cámara. Arquitectura típica, quería mencionarles esto, creo que esto es esencial para que ustedes puedan entender cómo funciona este algoritmo, cómo funciona esta solución. Siempre vamos a estar de la mano con Incomers ayudándoles a ustedes a todo lo que corresponde a proyectos, pero sí necesito que les quede claro. ¿Qué pasa si yo tengo una cámara serie 7, Deep in View, que veníamos viendo? Esta cámara solo captura rostros, no más que eso. Pero yo quiero generar reconocimiento de rostros, hacer la comparación. Con este modelo Deep in Mind, ustedes pueden controlar y generar el algoritmo internamente en la unidad de grabación. La unidad de grabación tiene cierta cantidad de canales con funciones algorítmicas embebidas en su procesador y todo lo que corresponde al equipo. Entonces, por ejemplo, yo conecto esta cámara Serie 7, la compro como captura de rostros sin necesidad de un algoritmo tan avanzado, utilizo estos equipos y, por ejemplo, este equipo me dice que me soporta hasta comparación de rostros hasta para 4 canales, 4 librerías máximo faciales hasta 100.000 fotos perfectamente. Claramente la información se va sobreescribiendo en su momento o ustedes pueden generar solo una lista en específica de fotos. ¿Por qué una lista específica de fotos? ¿A qué me refiero con esto? Por el hecho de que al final, si ustedes quieren, pueden personalizar todo el formulario de las fotos que ustedes puedan agregar. De hecho, ustedes pueden agregar fotos al equipo sin problema alguno, lo pueden generar y cargarle las fotografías personalizables para crear lista blanca, lista negra y todo este tipo de aplicaciones de activación, lo que corresponde por alarmas. Entonces, son parte de las ventajas. ¿Y por qué les menciono High Central, el BMS, que bien venía hablando al principio? Porque High Central le permite a ustedes administrar muchos canales.
Si ustedes aquí quieren ver o comparar un rostro, van a seleccionar el canal que corresponda y van a tener que hacer la comparación, pero por canal. Con High Central, si ustedes quieren, lo conectan a High Central y podría tener múltiples operadores visualizando diferentes canales de comparación de rostros. Entonces, digamos que las dos alternativas son viables, pero todo dependerá de su proyecto. Realmente hasta aquí es donde llega la aplicación del algoritmo. Pero ¿qué pasa en otro caso? Tal vez la serie 8 no la mencioné. Por ahí creo que mencioné un poco la serie 8, pero básicamente lo que quiero dar a entender con eso es que la serie 8 podría hacer estas dos funciones. Captura de rostros y reconocimiento de rostros, y se vincula a High Central. Entonces, digamos que toda la solución... Aquí está. Perdón, hay un audio. Bueno, micrófono abierto. En este caso, lo que quiero dar a entender con esto es que la ventaja de utilizar esta cámara hace captura de rostros, reconocimiento de rostros, y al final ustedes pueden administrar todo desde High Central. Como le digo, ¿dónde se guarda la información de la cámara? Puede ser que ustedes creen un servidor para almacenamiento con High Central, o bien le colocan una micro SD donde se cargue toda la base de datos, porque de todas formas la van a necesitar. La micro SD dentro de la cámara la van a necesitar para ir creando la base de datos. ¿Por qué? Porque la cámara hace doble función. Captura de rostros y comparación de rostros lo hace la cámara. Entonces, es una arquitectura típica. Todos los proyectos varían. Lo único que es importante evaluar que la solución existe y que para cada proyecto hay una solución y hay un tiempo dedicado para analizar y entender realmente cuáles serían cada alcance del proyecto. Dejando ya de lado lo que son las cámaras con el algoritmo. Pueden ver el chat. Permíteme un momento para ver el chat. Pues aquí las estoy anotando. No sé si quieras hacer como un break y vamos respondiendo. Sí, Alba, sin problema alguno. Ok, bueno, hay una pregunta, dice, el zoom, ¿qué tanto es? Y la visión nocturna, ¿qué tal? ¿De cuál cámara en específico o en específico? No menciona una cámara en específico. Bueno, lo que es el zoom, realmente al final lo define el lente. Si es un lente 2.8 a 12 milímetros, hay que hacer análisis. Existen las herramientas para saber ustedes cuánto sería el alcance óptico, por ejemplo, si es en infrarrojo. Y con infrarrojo, normalmente, dependiendo de la cámara, para la aplicación que ustedes vayan a utilizar, andan de 30 a 40 metros. Para las cámaras de placas es diferente, porque ellas traen tecnología que sin necesidad de infrarrojos pueden visualizar las placas en aplicaciones oscuras. ¿Esto por qué se debe o a qué se debe? Porque las cámaras normalmente, los vehículos cuando llegan o van hacia la cámara generan mucha cantidad de iluminación. Entonces el infrarrojo no sirve de mucho. Entonces sí dependerá de cada tipo de cámara y las funciones de ellas. ¿Cuál otra pregunta, Alba? Ok, preguntan, ¿qué pasa con las personas que anden con gorra y gafas oscuras? ¿Siempre hará la captura? Con gorra se han visto casos que sí se captura, pero no se recomienda. Si anda ya muy cubierto, realmente el algoritmo no puede tomar información de lo que es el rostro, pero sí hay casos que ha funcionado perfectamente. No le puedo decir que todos, porque sería mentir. En estos casos sí tendría que hacer la consulta a fábrica si han corregido este tipo de casos, basado en que una persona anda con gorra y tras de eso anda con anteojos, o anda hasta con bufanda, por ejemplo, que cubre parte de la cara. Ok. Respecto a los software de gestión, se sigue utilizando el IBMS 4200, existe uno específico para este tipo de cámaras. Respecto a la configuración, ¿es igual o cambian algunas cosas? Ok, el IBMS 4200 es una plataforma gratuita. Al ser gratuita como tal tiene limitaciones. Se puede utilizar para proyectos muy pequeños. Si me preguntan cuánta cantidad de cámaras, no le podría dar el dato exacto. ¿Por qué? Porque dependerá de los alcances del producto. De hecho, lo que se recomienda es que cuando uno va a hacer un proyecto con el IBMS 4200, hay que analizar cuánta cantidad de canales vamos a obtener, qué cantidad de aplicaciones o funciones algorítmicas vamos a obtener, y con base a eso uno analiza si es viable o no el IBMS 4200. ¿Por qué lo digo? Porque realmente las especificaciones técnicas dicen cuántos canales normalmente se recomienda. Algo importante, tener una tecnología con estos algoritmos en un IBMS 4200, cuando solo te soporta un operador de acceso, no es tan viable. ¿Por qué? Porque cuando quiere ingresar un operador tipo B, C o D,
tienen que estar cerrando sesiones e ingresando. Al final de cuentas se vuelve una solución con buena tecnología, pero el IBMS 4200 me limita. Entonces, realmente si me preguntan, si fuera un proyecto muy pequeño, que realmente es como generar una estadística muy básica y hacer comparaciones muy sencillas de una cámara, perfectamente. Pero cuando ya comenzamos a hablar de proyectos que son de alta dimensión, mucha cantidad de cámaras, hay que evaluarlo y la verdad, les soy muy abierto, recomendaría sin duda alguna el High Central. ¿Qué otra pregunta, Alba? Veo muchas. Sí, espérame. Con respecto al ancho de banda y la grabación, ¿puede mostrarnos cómo configurar la cámara con ese software? Les puedo mostrar una herramienta. Déjenme acá, no sé cómo estamos de tiempo, si lo dejamos para el final para que vean la herramienta o la muestro de una vez. No sé qué les parece, porque si no, para dejar la herramienta al final, porque al final es una herramienta de Hikvision. Bueno, vamos a ver. Lamentablemente a mí no me muestra el chat en la aplicación. No le muestra el chat en la aplicación. No sé si gusta, le dejo abierto el micrófono para el final, para que nos puedan hacer la consulta. Vamos a seguir con la reunión, por favor, porque ya mucha gente ha interrumpido con sus micrófonos abiertos. Entonces vamos a avanzar para poder ser más productivos, pienso yo. Sí, este va a ser productivo, pero también queremos hacer consultas y no está funcionando. En este caso tenemos muchas consultas. Vamos a ver si mi compañera Alba me puede entregar todas las preguntas, sea para contestarlas ahora al final del chat o bien darle respuesta vía correo. Sí, no, la verdad es que hay muchas preguntas, William. Avanza un poco, aquí las vamos anotando todas. Veo que hay muchas preguntas en cuanto a costos. Los costos varían de acuerdo al territorio. Les voy a escribir en el chat un email al que se pueden contactar para información de costos. Eso pues sí lo podemos obviar de esta sesión. Continúa y al final pues que nos quedamos aclarando todas las consultas que están en el chat. Perfecto, Alba. Gracias a todos por la espera. Cerrando ya, DeepMind son unidades de grabación o NVRs que traen funciones algorítmicas. Yo les mencionaba al principio la arquitectura típica que estaba compuesta por este tipo de grabador. Información importante para que ustedes conozcan estas unidades de grabación que no son tan nuevas, pero ya la tecnología sí es avanzada. Nomenclatura, descripción del producto, funciones y lo que es el esquema o arquitectura típica. Esta es la nomenclatura típica de estas unidades de grabación que son inteligentes, como lo dice acá. Si ustedes quieren estas unidades para aplicaciones donde yo no dependo tanto de la cámara, pero si quiero utilizarlas, pueden utilizar estas unidades de grabación. La ventaja es que estas unidades de grabación, por ejemplo, dependiendo del modelo que ustedes seleccionen, soporta Deep Learning tecnología para todos los modelos. Por ejemplo, este modelo de serie 67, como vemos acá, que está esto se lo podemos pasar en su momento. Este modelo soporta los algoritmos y además viene embebido en un disco duro de 2 terabytes. El 77 y el 96 no viene el disco duro, pero también soporta la tecnología. Por ejemplo, en los casos que terminan con S, soporta filtros por falsas alarmas. Y recuerden que yo les mencionaba a ustedes que son falsas alarmas. ¿Qué pasa si un gato está cruzando una línea? Un gato ingresa a un área de intrusión. Ese tipo de falsas alarmas me genera a mí lo que es dinero y tiempo. Estos equipos permiten eliminar esas falsas alarmas, pero ustedes las pueden ver si fuera el caso o generar un tipo de filtro que normalmente esa información se está borrando constantemente, porque imagínense la cantidad de falsas alarmas que podrían haber. El modelo que termina en F soporta reconocimiento facial. Importante, acá lo único que ustedes necesitan para este tipo de unidad de grabación que soporte reconocimiento facial es una cámara que soporte captura de rostros nada más. Porque si adquiere una cámara de reconocimiento facial con un equipo que soporta reconocimiento facial, al final el dinero se está botando porque la unidad de grabación lo hace perfectamente. Y la serie X, por ejemplo, soporta filtros por reducción de falsas alarmas, que ya las había mencionado, y también reconocimiento de rostros. De hecho, entonces tenemos 3 modelos que soportan este tipo de aplicaciones. Básicamente, como bien dice Hikvision, este algoritmo está embebido en la unidad de grabación, tiene un procesador y un poco más de inteligencia el equipo como tal, hace un análisis cercano al ser humano, bueno, eso es lo que mencionan. Modelos con F, reconocimiento facial, modelos con S, falsas alarmas. Tal vez acá no lo estoy mencionando, hay algunas cámaras
que tienen la funcionalidad de que si una persona se cae, se da cuenta que esa persona se cayó. Y básicamente analiza a la persona en el suelo, por ejemplo, llámese un adulto mayor que se vaya a caer y le genere algún tipo de conflictos, pueden avisar a este tipo de grabadores, al sistema, que está sucediendo eso. O bien, dependiendo del modelo que ustedes seleccionen, pueden configurar esto con una cámara de alta resolución más que todo. La serie soporta reducción de falsas alarmas y reconocimiento facial. Modelos son muchos, pero aquí está el resumen de los más utilizados. Reconocimiento de rostros y detección perimetral, recuerden. La detección perimetral para reducir falsas alarmas, lo soporta esta unidad de grabación. Esta serie que termina en I, estos modelos en específicos. Si ven esta B en amarillo, y tal vez no les mencioné, es que es un hardware de segunda generación, entonces se le coloca el B en amarillo. Si ustedes quieren que la unidad tenga cierta cantidad de canales para reconocimiento de rostros, son todos los que son F. Si quieren que solo sea para detección perimetral, los canales terminan en S. Entonces, estas dos tecnologías las estuvimos viendo al inicio de la presentación, porque era el enfoque del producto, pero recuerden que tenemos otros algoritmos como conteo de personas y mapa de calor y demás. Los modelos como este que está acá, vea, este modelo soporta detección perimetral, este soporta facial. Lo único que tienen que ustedes verificar en la información técnica es cuántos canales soporta cruce de línea, intrusión de región, véanlo acá. Este modelo en específico soporta 16, los 16 canales. También para un máximo de 2 megapíxeles, si fuera el caso. ¿Y qué pasa si tenemos una base para filtrar falsas alarmas? Este modelo soporta los 16 canales. ¿Qué pasa si yo quiero utilizar un equipo con reconocimiento facial? Este equipo como está, el que se menciona acá, soporta los 8 canales con reconocimiento facial, 16 librerías que podría soportar hasta un máximo de 100.000 fotografías y le permite hacer las búsquedas y comparación, como lo veníamos mencionando. Este modelo soporta un disco, está integrado un disco de 2 terabytes en la unidad. ¿Qué pasa cuando tenemos un modelo 77? Tenemos estos modelos acá, soportan detección de perímetros, reconocimiento facial, y aquí está la misma información. Este equipo como tal tiene la ventaja que ustedes pueden hacer búsquedas por objetivos. Cuando me refiero a esto es que ustedes podrían filtrar, es decir, yo quiero buscar en el video solo personas, yo no quiero nada que tenga que ver con vehículos. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que se podrían activar una, la otra o ambas? Este equipo sí puede separar detección perimetral para que ustedes puedan tener una detección por lo que es personas. Y este otro modelo soporta 8 de canales de reconocimiento facial, 16 librerías que pueden alcanzar hasta 100.000 fotografías. Ya les voy a mostrar unos videos para que tengan una idea de cómo funciona. La serie 96 como tal, un poco más robusto también, soporta 16 canales de cruce de línea e intrusión de región. Soporta los 16 canales con la detección perimetral y soporta la búsqueda por objetivos, lo que usted diga, humano o vehículo. Ya vamos a ver un ejemplo. Y el otro modelo como tal soporta reconocimiento facial y 16 librerías para alcanzar perfectamente 100.000 fotografías. Vamos a ver. Este es más robusto, realmente para avanzar un poco, al final de cuentas, ese soporta mayor cantidad de canales con lunes de cruces de línea, por ejemplo, 128 canales de cruces de línea e intrusión de región, 96 canales para filtros de falsas alarmas, y vea, por ejemplo, el reconocimiento facial. Podemos alcanzar hasta 48 canales, es demasiado, y realmente aquí es donde ustedes toman una decisión o si amerita utilizar una unidad de grabación con cámaras de captura de rostros o prefieren usar 48 cámaras de captura de rostro, reconocimiento facial con High Central. Todo es viable, pero dependerá de cada proyecto. Ya para ir terminando, porque sí, ya estamos un poco extensos de tiempo, recuerden que la ventaja de utilizar la reducción de falsas alarmas es mitigar las constantes alarmas que le puede estar llegando a un dispositivo móvil, que los equipos que existen en la actualidad, algunos un poco más viejos, no se adaptan al ambiente, y que la idea de tener una notificación precisa de la alarma, no tener falsas alarmas que al final el usuario es el que sufre. Entonces, para que ustedes vean cómo funciona. Ya se lo mencionamos, intrusión de detección. ¿Qué pasa si una ramita ingresa acá? La elimina una falsa alarma.
o que una persona no es una persona o otro objeto se brinque la línea, también lo elimina. Quiero mostrarles, por ejemplo, la nueva generación ya elimina las sombras. ¿La ven acá? Elimina por completo lo que son las sombras. Al inicio de la primera generación, las sombras también las hacía parte de la imagen. Como vemos acá, si iba una cierta cantidad de personas, agarrada toda la cantidad de personas, el nuevo algoritmo selecciona a cada persona independiente y los vehículos, si fuera el caso que ustedes tienen selección múltiple de objetos, vehículos y las personas. Ve este caso de ejemplo acá, una sola imagen para una persona y un objeto, acá la persona y el objeto por separado. Entonces el algoritmo sí es mucho más avanzado de lo que normalmente utilizamos día a día en la mayoría de los proyectos, para que lo consideren. Acá les dejo un pequeño video, vamos a ver si lo pueden ver. No se puede ver el video. El video se los puedo enviar vía correo, pero básicamente lo que dice el video es que se reduce de un 80 a un 90% las falsas alarmas durante eventos de acceso de humanos y vehículos. No me deja verlo, disculpen ahí. También el tema de la búsqueda rápida. Cuando ustedes quieren en la unidad de grabación hacer búsquedas de humanos sin que marquen vehículos o objetos que estén en movimiento, lo pueden hacer. Esas son parte de las ventajas de la unidad de grabación, que ustedes pueden decir, quiero hacer búsqueda así de tal hora a tal hora, pero solo de personas. Entonces ustedes pueden hacer ese tipo de búsqueda, las pueden hacer con la unidad de grabación. Ventajas del nuevo algoritmo, realmente así como en resumen, compatibilidad con cámaras de terceros. Ojo con eso, depende de lo que ustedes quieran hacer y las funciones o características de cada canal, pueden utilizar cámaras de terceros, sacándole máximo provecho a las funciones de la cámara de terceros. Nuevos algoritmos de clasificación de destinos, recuerden, podemos separar humanos de vehículos o viceversa y evitar falsas alarmas. Y al evitar falsas alarmas con el nuevo algoritmo, ustedes tienen un tema de ahorro en costos de tiempo y obviamente de económico, con lo que representa verificar qué está pasando. Un poco el resumen, para que tengan una idea, para poder entrar a la parte de preguntas, tenemos diferentes modelos. Recuerden que dependiendo de lo que ustedes necesitan, nos tienen que hacer a nosotros ver. Si necesito reconocimiento facial o detección perimetral, o si necesito que tenga ambos. Esto nos lo tienen que hacer ver a nosotros. Nosotros con todo gusto le podemos ayudar a ustedes, guiarlos en los proyectos. Una arquitectura final y típica, y la que utilicé al inicio es, yo tengo una cámara de captura de rostros, pero el grabador me hace la función de reconocimiento de rostros y High Central. Puedo tener una sola solución sin necesidad que la cámara sea de reconocimiento de rostros. Captura de rostros más unidad de grabación más el High Central. Y esa es la información que tenía para el día de hoy. Estaremos trabajando en próximos webinars con otro tipo de productos. No sé, Alba, si podemos ver las preguntas. Si tienen algunas consultas adicionales. Sí, hay muchas preguntas. Primero, muchas gracias por la presentación. Muchas personas están pidiendo la grabación y el material se les va a compartir al terminar. También les recuerdo pues a los que nos están pidiendo información de precio y disponibilidad de producto en sus respectivos países, por favor contacten a sus representantes de venta o nos pueden escribir a seguridad@incomex.com y les contactamos con quien corresponda, pues hay variaciones según territorio. Entonces, para los que deseen continuar ahora para la sesión de preguntas y respuestas, pues voy a empezar con las preguntas que estaban pendientes del chat. Otra de las preguntas que había, William, es, ¿hay alguna cámara que permita hacer captura en carretera durante la noche? Sí, de hecho, bueno, no por la velocidad. O sea, cuando me hablan carretera, no podemos, no lo puede hacer la cámara cuando van personas en un vehículo. Si van sobre la acera o la carretera, en aplicaciones oscuras sí lo puede hacer la cámara. Pero si es aplicaciones o tipo de análisis donde yo pueda capturar rostros de lo que es la persona que va en el vehículo, eso sí no lo hace. De momento, por lo menos, la serie 7 no lo hace. Se podría pensar en la serie 8, pero sí habría que evaluar. Listo. ¿Se puede implementar una topología híbrida con cámaras termales ANPR y cámaras de análisis de cola?
Sería, pero en este caso, la cámara para mapa de calor. La mapa de calor, ¿y cuál fue la otra que me mencionó, Alba, que se me fue? Cámaras termales, lectura de placas y análisis de cola. Se podría hacer, sí, la configuración, pero en este caso sí se van a tener que necesitar diferentes unidades de grabación, o dependería de lo que ustedes quieren hacer. Por ejemplo, si ustedes quieren utilizar intrusión de región o protección de perímetro mezclado con captura de rostros y reconocimiento de rostros, lo recomendado es que si vamos a hacer una aplicación híbrida van a necesitar diferentes unidades de grabación, porque tenemos las unidades inteligentes que hacen las funciones por canales y tenemos otras unidades también de la serie i7796, otra serie más robusta de unidades de grabación que pueden llevar a cabo las funciones de esas cámaras. Sí se puede hacer la mezcla, pero habría que analizarlo en este caso en diferentes unidades de grabación centralizados con HiCentral. Okay. ¿Alguna otra? Una misma cámara puede ser utilizada para dos funciones y de qué depende, por ejemplo, reconocimiento facial y contador de personas. Reconocimiento facial sí se puede, pero siempre y cuando la cámara lo soporte, ambas funciones, y que también en este caso la unidad de grabación que vayamos a utilizar para administrar el video lo haga. Pero sí existen unidades de grabación que hacen las dos funciones. Entonces, como les digo, sí habría que analizar qué tipo de los dos algoritmos en una misma cámara, pero sí he visto modelos que tienen hasta más de 2 algoritmos en una sola cámara. Okay. ¿Cuál es el mínimo de procesador que debería tener? De HiCentral, supongo que están hablando. Bueno, sí. No tenemos el dato, pero supongo que cuando hablan de procesador, depende de la cantidad de canales que ustedes vayan a administrar. Perfectamente HiCentral soporta administración, ¿verdad? Perfectamente hasta 50.000 canales, perfectamente. Sin embargo, cuando hablamos de un proyecto ya de esas dimensiones con cierta cantidad de cámaras, hay que dimensionar HiCentral como servidor central y después hay que utilizar otros servidores para lo que es el flujo de video. Entonces no le puedo dar un número exacto porque al final dependerá la cantidad de canales que van a administrar, video wall, cantidad de operadores, todo eso habría que analizarlos para darle el procesador final y la cantidad de servidores que vayan a utilizar en el proyecto. Ok, sobre el ancho de banda que necesita para hacer el trabajo de reconocimiento y toma de placa para un enlace inalámbrico. Para esos casos, bueno, lo primero que hay que hacer es seleccionar la cámara, ¿verdad? Ahí viene toda la información. No sé si le parece que les muestre rápidamente la herramienta de Hikvision, así rápidamente, porque ustedes necesitan utilizar la herramienta. No le puedo dar un dato, como digo yo, al aire. Ya les muestro la herramienta un momento. Alba, si quiere ir leyendo las demás, no hay problema. Perdón. ¿Se puede conectar a otro servidor común? Las cámaras como tal ya utilizan un protocolo ONBIF. Se pueden conectar a otra unidad de grabación, si fuera el caso, si me lo están planteando de esa forma. Pero lo que son las analíticas, recuerden que en las analíticas están vinculadas a la marca. Tendría que utilizar las cámaras que yo les mencioné, la serie 7, que le permite integrarse a otras plataformas, pero en este caso sí ya tendría que ser a través de un profesional a cargo de esto. Pero sí se podría hacer claramente. Así rápido para todos, esta es la tablita que utiliza Hikvision para calcular anchos de bandas y demás. Aquí vienen los formatos de codificación y compresión, vienen las resoluciones que ustedes puedan utilizar o la herramienta como tal administra, cantidad de cuadros por segundo. Normalmente lo que es el tema de compresión y de todo lo he utilizado desde lo que llevo compresión medio, y los bits recomendados normalmente no los modifico. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 20 cámaras acá, 2 megapíxeles, H.65 Plus, aquí ya los agregué y aquí viene lo que es el tiempo. Si quiero grabar un mes, ¿cuánto me representa? 24 horas al día. O si lo tengo por grabación de movimiento y esto me representa 14 horas, le pongo 14 horas. Y tengo la cantidad de 20 cámaras con formato de compresión propietario de Hikvision, 14 horas, un mes, me genera 6 terabytes. Ancho de banda, aquí sería el máximo ancho de banda que genera este tipo de cámara. Es un ejemplo de la cámara, porque la cámara viene con información. Pero ancho de banda, 28.2 kilobits por segundo, es lo que, megabits por segundo, es lo que normalmente consumen 20 cámaras
1080p, 2 megapíxeles a 865. ¿Otra pregunta? Muchas preguntas. Están pidiendo compartir el link de la herramienta. No sé si lo puedes poner ahí en el chat de una vez. También en el chat encuentran la presentación, que de igual manera se les va a compartir por email. ¿Hay alguna herramienta que permita ver la cámara donde indique la distancia y poner o algunos parámetros? Sí, ahorita no la tengo instalada, pero lo que es Hikvision tiene una herramienta en la parte de soporte, donde ustedes pueden descargar la herramienta y le colocan cuánto es la distancia focal, cuánto es la altura, a dónde va a colocar la cámara, y ella normalmente cuando ustedes configuran todos estos parámetros le va a decir, se recomienda este tipo de lente. Entonces, por eso cuando yo les mencionaba a ustedes los del lente no les puedo dar un dato exacto porque dependerá del escenario o el ambiente o el sitio donde ustedes vayan a trabajar. ¿Se pueden hacer combinación cámaras más acceso de puertas? Claro que sí, sin problema alguno. Recuerden que High Central, bueno, no lo mencioné, permite la integración de varios sistemas, intercomunicadores, control de acceso, tiempo de asistencia. Todo este tipo de integraciones la pueden hacer ustedes perfectamente con High Central. Con el IBMS 4200 lo pueden hacer, pero insisto, siempre y cuando sea un proyecto bien analizado y que ustedes de verdad puedan tener la mayor cantidad de información para ver si es factible y si lo que es el procesador, el software y demás puede correr la solución. Pero sí se puede hacer con las dos herramientas, con los dos software, plataformas. ¿Se puede conectar a un servidor común? Servidor común. Bueno, eso es muy abierto, pero normalmente el mínimo servidor que uno normalmente utiliza es de un i7, digamos que es como lo mínimo que ya se utiliza en High Central y con aproximadamente, no me acuerdo el dato, si eran como 128 cámaras. Pero sí se puede. Hay servidores de Intel o de otras marcas, siempre y cuando estén entre los requerimientos cuando se hace la recomendación. Tal vez acá en el chat, Oscar Saller nos compartió a nosotros el enlace de descarga de las herramientas. Ahí está la herramienta para calcular el ancho de banda y lo que es el espacio. Preguntando el nombre de la aplicación que permite saber la apertura del lente focal. Ahorita no tengo el nombre, no sé si en este caso, Alba, me parece importante que contacten tal vez a lo que es el departamento de seguridad que corresponda en cada Incomex para que a través de mi persona yo les pueda enviar la información a ellos. Porque no tengo el nombre acá, pero sí se los puedo mandar. Ok. ¿Tiene Hikvision algún software como el Axis Designer que permita hacer planos y ver gráficamente el alcance de cada cámara? Sí, de hecho que lo que es High Central y hasta el IBMS 4200 permite cargar diferentes planos o imágenes de o de la parte arquitectónica, perdón, permite cargar eso y hacer la distribución de las cámaras, puertas y demás. Eso sí lo hacen la mayoría, o en este caso las dos plataformas, con limitaciones como todo, dependiendo si es plataforma gratuita o High Central, pero sí tiene esa posibilidad de hacer esa distribución de equipos por la parte arquitectónica. Preguntan salidas digitales, tal vez, Alba, me adelanté. Sí, tiene salida digital para un red, para puertas o barreras. Tiene que ser bueno, digamos, si tiene un control de acceso conectado a High Central, sí puede abrir puertas, pero eso sería a través de lo que es el software, pero la conexión siempre va a ser física. En este caso, no va a comunicar por TCP/IP a una barrera para que la barrera por protocolo TCP/IP se abra, no. Sería a través de una apertura remota desde el software, la plataforma. Listo. Bueno, William, creo que hemos respondido a la mayoría de las preguntas. Muchas gracias a todos por participar en esta sesión. Vamos a estar